Ay, maestra. No, así no. El maestro está en la habitación de al lado. Shower, después de que me vaya, heredarás mi legado, incluyendo a tu maestra. ¡Y fue ya! Maestro, heredar su legado es lo natural. Pero, ¿heredar a la maestra? ¿Por qué? Tu maestra es en realidad del secta del deleite. No es mi compañera de camino, sino una espía enviada para vigilarme. En realidad, he estado preparando medicinas secretas para el secta. Todos estos años me dediqué a la alquimia. Ni siquiera me atreví a tocarla. No quería convertirme en su crisol, pero el destino es impredecible. Aún así, me topé con ese demonio tigre. Pero, maestro, siento que heredarme a la maestra es pasarme la patata caliente. Los alquimistas no somos fuertes, somos débiles. Solo heredando a tu maestra, apoyándote en el secta del deleite, podrás sobrevivir. Todo este plan meticuloso es por tu bien. ¡Qué fastidio! Tan buen ambiente. ¿Para qué mencionar a ese muerto? Maestra, ni siquiera ha pasado la primera semana del maestro. ¿Y nosotros así? No está bien, ¿verdad? Desagradecido. Tu maestro ha caído. Como discípulo, debes heredar su legado, incluyéndome a mí. Pista oculta. El anfitrión enfrenta las siguientes opciones. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Aunque me llamo Kinsho, no soy una bestia. Y dijo la tercera opción, huir. ¿Ah, mía? Antes te protegía tu inútil maestro. Ahora que no está, ¿crees que puedes escapar de mis garras? Cariño, tu cuerpo de yang puro, lo tomaré hoy. ¿No era este chico virgen? ¿Cómo tiene tantas técnicas? Y es muy bueno para el timing. Maestro, su discípulo ya no es puro, pero descansa en paz. Cumpliré cada uno de sus últimos deseos. Dices que no, pero tu cuerpo es sincero. Querido discípulo, tampoco querrás hacer lo nuestro. Se entere todo el pueblo, ¿verdad? Maestra, esto es la sala del altar, sea recatada. Puertas cerradas, solo nosotros dos. De ahora en adelante, obedecerás a tu maestra. Yu Feiyan, deja de fingir. Sé que eres del secta del deleite. Sí, me acosté contigo, pero fue porque me forzaste. A partir de hoy, eres mi compañero de camino. Tienes que acostumbrarte a vivir bajo el látigo. Si no te acostumbras, regresa a tu secta de la alegría compartida. Te doy todo mi cariño y cuidado. ¿Y así me pagas? Una vez maestra, siempre madre. Al cometer tal acto de rebeldía, ¡ay! Tu maestra purgará a la secta. Te haré saborear la lucha por sobrevivir en la grieta. Liu Feiyan. La hermana mayor Liu, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo es que sigues estancada en la perfección de la fundación, sin avanzar? Hermana menor Chin, no habrás venido desde tan lejos solo para decirme eso, ¿verdad? ¿Acaso en la secta no tenías a quien presumir? ¿Viniste hasta aquí para fardar delante de mí? Pues lo has logrado. Ahora puedes irte. Un momento. La secta ordena. El alquimista de Luxian Town ha caído. Ya no tienes deber de vigilancia aquí. La secta te ordena partir de inmediato y regresar a la secta de la alegría compartida para informar y recibir nuevas misiones. ¿Qué? La luz de la creación en él, que puede reconstruir raíces espirituales. Es mi única base para romper el límite del color de la formación. Quien se atreva a arrebatárselo, morirá. Hermana menor Chin. Solo quería preguntar, después de mi regreso a la secta, ¿enviarán a otro alquimista a custodiar Luxian Town? Si enviarán o no a otro alquimista, eso ya no lo sé. Mi misión es solo notificarte que regreses a la secta. Hermana, ya lo ves. El alquimista ha caído. Aún no ha pasado ni la primera semana de luto. Al menos debo completar este ritual antes de volver, ¿no? Si no, ¿cómo ocultarlo ante los ojos del mundo secular? Mi cultivo está atascado en un cuello de botella, sin poder avanzar. Más que quedarme en la secta siendo una carga. Déjame partir. Espero que lleves mi intención de vuelta a la secta. Tranquila, transmitiré tu intención a la secta. Hermana mayor, no me bloquearás a la puerta sin siquiera invitarme a entrar por una taza de té, ¿verdad? Mírame, estoy tan feliz de ver a una compañera de secta que me vuelvo loca. Te he descuidado. Mejor que té, agua. El manantial de Luxian Town está lleno de energía espiritual. Es dulcísimo. Te saco un cubo para que lo pruebes. ¿Qué significa esto? ¿De señas? Yo quería preguntarte lo mismo. ¿Qué significa?
¿Y tú escondas a un hombre salvaje en tu casa? No me digas. Que es un horno de refinamiento que escondiste fuera de la secta. Shin-Shu-Shen, no me acuses falsamente. Shin-Shu es el discípulo del alquimista. En teoría, soy su maestra. Naturalmente, debo quedarme a cuidarlo, Shoe. Ven a conocer a tu tía maestra. Tía maestra, Discípulo, ¿cómo no sabía que nuestra secta Hewan había aceptado a un discípulo así? ¿No querrás acapararlo tú sola? maestra, tía maestra. No discutan por mí. Realmente soy discípulo del alquimista. Les ruego a ambas mayores que me guíen. Si es un discípulo nuevo, debo llevarlo a la secta para registrarlo en el libro de nombres y que la secta le asigne un maestro pequeño discípulo. No temas, me llamo Shin-Shu-Chen. Si necesitas ayuda en la secta, búscame sin dudar. Shin-Shu, ya que la tía maestra lo dice, puedes consultarles si tienes dudas, pero Shin-Shu es mi discípulo. Si lo llevamos a la secta, seré yo quien lo lleve personalmente. Después de que pase el 7º día del alquimista, para inscribirlo en el libro. Vaya, ¿cómo proteges a tu discípulo? ¿No será que en teoría son maestra y discípulo, pero en realidad ya comparten lecho? Hermana Liu, si no refinas pronto el Gongguan de tu psique, pronto saldrá un monito de allí. Aunque haya un monito, será de Shoe y mío. ¿Qué te importa? Exacto. Cher es mi discípula. ¿Y mi caldero de refinación? ¿Acaso en la secta Hewan no has visto esto antes? Poca experiencia. No salgas a hacer el ridículo. Tengo una propuesta. El talento de Shin-Shu necesita guía superior y un escenario más amplio. Estoy dispuesta a guiarlo junto contigo, hermana, para que crezca óptimamente dentro y fuera de la secta. Sí, podemos criarlo juntas. Hacerlo el orgullo de la secta Hewan. ¿Quieres decir, coquearás a Shin-Shu conmigo? Acepto tu propuesta, pero con una condición. Shin-Shu puede recibir tu guía, pero no puedes traicionarlo. Dimes jurar guardar secreto por todo lo de Shin-Shu, sin contarlo a nadie. Yo, Shin-Shu-Chen, discípulo de la secta de la Legión Unificada, juro por mi núcleo dorado y junto a mi hermano natural, Liu Feiyan, y entrenaré a nuestro discípulo, Shin-Shu. Y nunca revelaré ningún secreto de la familia Qin. Si rompo este juramento, que mi núcleo se haga añicos y mi cultivo se desvanezca por completo. Bien, entonces queda decidido. Ambos queremos lo mejor para Shin-Shu. Estoy segura de que entenderá nuestras buenas intenciones. Shower, he hablado con tu maestra y hemos decidido guiarte juntas para que tu cultivo alcance nuevos niveles. Vale. Guiar. Ya tengo una maestra. Y ahora viene una tía maestra. Solo hay discípulos agotados. Nunca se acaban las técnicas. Y encima son 2 conjuntos. Ni las bestias sagradas del clan son tratadas así. Discípulo Shin-Shu, tía maestra, ve que tienes un talento excepcional. ¿Qué tal si cruzamos técnicas ahora mismo? Así puedo guiarte un poco. ¿Qué suerte tienes, mocoso? ¿Un cultivo de tu tía maestra? Es incluso superior al mío. Que baje personalmente a instruirte es una bendición inmensa. No seas desagradecido. Date prisa y agradecele a la tía maestra, Shin-Shu-Chen. Muchas gracias por su favor, tía maestra. Este discípulo hará todo lo posible para no defraudar sus expectativas. No temas, hermana menor. Tu hermana mayor te enseñará con calma. Shoe, tú también ve con cuidado. Es la primera vez de tu tía, maestra. Debes ser considerado. No la lastimes. Tía maestra, ya pasaron los 7 días del maestro. Hoy será enterrado, si no te levantas pronto. La gente común del mundo secular empezará a difundir rumores. Discípulo obediente, ¿todavía me llamas tía maestra? Maestra. Eso está mejor. Un día como maestro, toda la vida como madre. Además, ya han pasado 2 días. Shower tiene razón. No podemos dejar vacío el altar del maestro. O alguien podría descubrir nuestro secreto. Shower, ve primero al altar frontal a preparar todo. Tu maestra Liu y yo iremos enseguida. Hermana menor, he superado el cuello de botella. Estoy a punto de formar mi núcleo. Pero, mira, justo ahora, cuando el maestro alquimista va a ser enterrado, no puede ser más oportuno. ¿Justo? Ahora quiere formar el núcleo. No te preocupes, hermana mayor. Tengo una solución. Puedo sellar temporalmente tu dantian y los 3 puntos de acupuntura Bai Hui para retrasar temporalmente la formación del núcleo. Una vez que el maestro alquimista sea enterrado, dejaremos el pueblo de Liuxian y buscaremos un lugar tranquilo en estas montañas para enfrentar la calamidad celestial. Shower, la maestra ya ha superado el cuello de botella. Pronto formará el núcleo dorado. Hoy, después de enterrar al maestro. Mañana, la maestra entrará en lo profundo de las montañas vastas para superar la tribulación. ¡Felicidades, maestra! Mañana te acompaño a la montaña para la tribulación. Shower, mañana no vengas. La tribulación de un cultivador no es algo trivial. No quiero que te lastimes por la cercanía. Shower, sé. Bueno, obedece. Mañana acompañaré a tu maestra Liu a la montaña para la tribulación. Quédate tranquilo en casa. No, voy a ir, porque yo también debo superar mi nivel. Ya que es así, mañana iremos juntos a la montaña a superar la tribulación. Entonces esta noche... Mañana es la tribulación. Shower, ¿en qué estás pensando? Esta noche, primero te dejo con hambre, una noche. Mañana, después de superar la tribulación celestial con éxito. Nosotras, tus 2 maestras, te dejaremos bien satisfecho.
Chico. Oh. Shower, tu constitución es realmente extraña. Incluso puedes absorber el rayo de la tribulación. ¿Acaso absorber el rayo de la tribulación realmente tiene que ver con mi constitución de cuerpo de espíritu púrpura? Felicidades, Shower, por superar la gran tribulación. Que Shower pudo protegerme de la tribulación celestial y realmente es un poder guardián, sin depender de ninguna ayuda. Absorbió el rayo de la tribulación. Dos maestras, hoy logré superar la tribulación por suerte. ¿Qué tal si, bajo el testimonio del camino celestial, nos convertimos en compañeros de camino? El inmortal toca mi coronilla. El cabello unido otorga longevidad. El camino celestial es testigo. Discípulos del Hewan-Song, Liu Feiyon, Jin Sujen, Liu Xianzhen, Jin Shou. Hoy nos convertimos en compañeros de camino hasta que la tierra envejezca. Compartiremos la vida y la muerte. Si violo este juramento. Yo, Kinshu, si traiciono a mi compañero de camino, acepto ser golpeado por rayos, arrasado por 5 truenos, atormentado por el karma, fulguración en la coronilla, sin morir bien. Maestras, ya que la tribulación celestial ha pasado... Regresemos rápido a Liu Xianzhen. Mira cómo te pones, tan ansioso. ¿Otra vez quieres jugar con nosotras de maneras diferentes, eh? ¿Cómo me atrevería a jugar con ustedes, mis dos maestras? Yo solo respeto a los maestros y valoro la enseñanza. Esposa, no quiero que regreses al Hewan-Song. Esposo, tu esposa tampoco quiere dejarte. Pero por el plan a largo plazo, debemos pensar en una forma de lidiar con el clan. El clan aún no ha decidido el nuevo alquimista para Liu Xianzhen. Pero así, digamos que después de que el maestro alquimista falleció, dejó a un pequeño discípulo capaz de asumir el trabajo. Si el clan acepta que Shuar se quede, podremos acompañarlo con justificación. Buena idea, hermana. Shower, desde hoy debes practicar mucho la alquimia. Tu maestro Chin y yo te evaluaremos cada día. Sí, si apruebas, recompensa de doble cultivo. Si no, jejeje, búscate a tu quinto hermano. Por un futuro feliz, me esforzaré al máximo. La alquimia requiere raíz espiritual de fuego. Tengo la raíz espiritual púrpura. Controlo rayos invencible. No sé si controlaré el fuego. Algo no cuadra. Solo estoy en la fundación. ¿Cómo pude dominar una técnica del nivel 12 completo? ¿Será el cuerpo sagrado, púrpura innato del sistema? Es demasiado increíble. Esta fuerza parece capaz de quemarlo todo. Bienvenido de vuelta, amo. Este viejo siervo ha esperado mucho su regreso. Compañero Tonsi, ¿cómo me llamaste? ¿Dónde estoy? Amo está en el palacio del demonio antiguo en el reino etéreo. Aquí el tiempo fluye muy lento. 3 años aquí. Son solo 1 hora fuera. Y esta es la espada rota del demonio antiguo. Los demonios antiguos son una raza divina ancestral, anteriores al sol y la luna. Controlan el poder del caos. Mis dos esposas... Esposo, hoy te esforzaste mucho cultivando, pero aún debemos evaluar el efecto de tu entrenamiento de hoy. Mis dos esposas. Si no apruebo, no podré hacer doble cultivo con ustedes. ¿No hay otra forma de llegar a un acuerdo? Chaua, espera, ¿qué practicaste hoy en la sala de alquimia? Cuéntanos primero, maestras. Informo a mis maestras. Hoy cultivé todo el día pin y solo logré llevar el fuego samadhi al nivel 12 completo. Ya que Shower dice que llevó el fuego samadhi al nivel 12 completo. Muéstranos ahora mismo. ¡Wow! ¡Qué hermosa llama! Maestras, conocen su poder. No me atrevo a actuar a la ligera. Ciertamente su poder no debe subestimarse. Parece que el doble cultivo de esta noche puede comenzar. Sí, Shoar. Vamos a prepararnos. Shower, ¿despiertas? Sí, maestra. Entonces, continuemos cultivando hoy. Esforcémonos por alcanzar un nivel más alto pronto. En el mundo del cultivo, los niveles de las píldoras son muy detallados. Los grados amarillo, místico, terrenal, celestial e inmortal son cristalinos y de valor incalculable. El horno que dejó el maestro requiere piedras espirituales en las tres posiciones: cielo, tierra y hombre. El costo es demasiado alto.
Por suerte, mi fuego verdadero de 3 sabores ya está al máximo nivel y se ha actualizado a fuego púrpura. Será mejor usar directamente el fuego verdadero para refinarlo. ¿Funcionó? Fija. Primero se lo doy a mis 2 maestras esposas para que lo prueben y veamos su reacción. Aunque es de la misma categoría 3, la medicina de Shuer es más duradera, comparada de la categoría 2. ¡Oh, qué extraño! La superficie claramente es dorada. Categoría 3. 3 años en la ilusión etérea, solo 1 hora en el mundo exterior. Si los llevara adentro a cultivar juntos por 3 años, Su progreso sería increíblemente rápido. pero aún no es el momento. Debo guardar este secreto por ahora. El líquido espiritual dorado que dejó el maestro se ha agotado. Solo puedo usar el líquido espiritual púrpura de la ilusión etérea como reemplazo. Listo, se lo llevo a la maestra esposa Shi para que lo pruebe. 2 maestras esposas, su discípulo ha refinado una nueva medicina. ¿Quieren evaluarla juntas? El aroma aún está. Se acaban de ir. ¿Acaso pasó algo? Qin Su-chen, ¿por qué demoras tanto en regresar de tu misión para el clan? ¿Qué quiere decir con demorar tanto? El supervisor Pei está equivocado. Este discípulo aceptó la misión del clan. Vine al pueblo Liuxian para entregar un aviso a la hermana mayor, Liu Feiyan. Pero descubrí que la situación aquí cambió temporalmente, así que me quedé para ayudar a la hermana mayor Liu a defender este lugar. ¿Qué hay de malo en eso? Además, el mensaje que envié al clan ya explicó claramente todos los cambios aquí. Entonces, ¿de dónde saca el supervisor Pei que demoró tanto? No me esperaba que un simple supervisor enviado por el clan Hewan fuera una existencia del 7º nivel del núcleo dorado, 4 niveles completo más alto, que Liu Feiyan y Qin Su-chen, quienes están en el 3er nivel del núcleo dorado. Se ve que la fuerza del clan Hewan no debe subestimarse. Entonces, ¿dónde está la hermana menor, Liu Feiyan? Dime por qué ocultaste los asuntos del pequeño discípulo si no confiesas la verdad. Al clan no le importará acusarte de supervisión inadecuada, negligencia en el deber y trato privado inapropiado. Hermano mayor, la situación tiene sus razones. Por favor, déjeme explicar con detalle. Cuando el maestro alquimista acogió a este pequeño discípulo, solo pretendía agregar un ayudante. El pequeño discípulo es hábil con las manos, astuto de mente y su arte de alquimia, sorprendentemente, lo aprendió por sí solo. Pero, dicho esto, mi aprendiz es realmente hábil y talentoso. El alquimista originalmente quería observarlo un tiempo más, pero fue al monte a recolectar hierbas, encontró a un tigre demonio y creció. Fue repentino. En resumen, el clan me malinterpretó. No solo Liu Feiyan, también está Qin Su-chen con una puntuación general más alta. Si pudiera estar con 2 cultivadoras tan encantadoras, sería maravilloso. El aprendiz se queda en Liuxian Town. Es como un estorbo, un foco de atención incómodo. También podría hacerlo desaparecer. Como fue repentino, es comprensible. En ese caso, que salga mi aprendiz para que lo vea. Shue, ven aquí. Mi determinación de eliminar este obstáculo es aún más firme. Discípulo Qin Shou saluda al supervisor maestro tío. Aprendiz, dices que el alquimista murió atacado por un tigre demonio. ¿Qué prueba tienes de esto? Mi maestro fue al monte a recolectar hierbas. En un valle se encontró por sorpresa con ese tigre demonio. Palabras no bastan. ¿Puedes llevarme al monte, eh? Al valle donde el alquimista encontró al tigre. Para ver. Supervisor Pei, su visita esta vez debe centrarse en el asunto de las píldoras del aprendiz, ¿verdad? Madame Dine, de abajo, si te cuenta quién inculca para manejar esto. Naturalmente, debo aclarar todos los detalles del asunto. Aprendiz, llévame al monte. Liu Feiyan, Qin Su-chen, ustedes dos quédense en Liuxian Town. No abandonen su puesto. Fundación a los 18-19 años. Es un prodigio en el cultivo. Si no elimino a este chico, será un rival formidable en el clan. Informo, tío maestro. Este discípulo solo aprendió del maestro el hechizo de fuego. Trípol verdadero. Era para alquimia. No aprendió otros hechizos. Este tipo extraño de raíz de madera, llamándose a sí mismo para cultivar hechizos de fuego. El fuego vence a la madera. Cuando la madera se acaba, la vida también. Mejor te ayudo a partir antes. ¿Aprendiz? ¿Quieres aprender un hechizo de vuelo? Veo que eres talentoso. Seguro lo aprendes al instante. Tío maestro, su cultivo es tan poderoso. Si deja caer un pequeño hechizo para su discípulo, le servirá para toda la vida. Pequeño hechizo. Este es el arte del viento de grado medio terrestre. Veo que eres obediente y tenemos afinidad. Acerca tu oído. Te transmitiré el mantra ahora mismo. ¿Fue aquí donde encontraron al maestro? Aún respiraba. Lo cargué de vuelta a Liuxian Town y pronto expiró. Esto está demasiado cerca de Liuxian Town.
Se actuó. Solo temo que llame la atención de Liu Feiyan y Qin Shuzhen. Hay que actuar sin dejar rastro. Quizás este no sea la escena original. Sigamos adentro a echar un vistazo. Maestro, si avanzamos más, corremos el riesgo de encontrarnos con el tigre demoníaco. ¿Realmente vale la pena? ¡Qué insolencia! ¿Te atreves a desafiarme? ¿Crees que no puedo aplicarte las reglas del clan ahora mismo y castigarte? Discípulo no se atreve a desobedecer. Procederé a guiar el camino. Aquí las montañas son claras, las aguas son hermosas. Es un excelente lugar de buen feng shui. Tú y tu maestro alquimista acompáñense mutuamente al inframundo. Maestro va a atacar a su discípulo. ¿Qué he hecho mal, maestro? Solo puedes culparte por ser demasiado inteligente. Solo puedes culpar a tus dos maestras. Son demasiado deslumbrantemente hermosas. Solo puedes culparte a ti mismo. Eres demasiado estorboso. Informaré personalmente a los altos mandos del clan He Juan. Diré que el tigre demoníaco te devoró. Desde entonces volaré en pareja con tus dos maestras, disfrutando de banquetes y canciones noche tras noche. ¡Ahora muere! Imposible, esto es absolutamente imposible. No imaginé que este pequeño discípulo se escondiera tan profundamente. ¿De dónde viene este pequeño discípulo? Es él un Vajra. Cuerpo indestructible. Hoy, si no te saco y te elimino por completo, mi plan estará completamente arruinado. Pequeño discípulo, ¿a dónde escapas? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a invadir mi caverna, interrumpiendo mi entrenamiento? Pequeño discípulo, ven a ayudarme. Pequeño discípulo, sálvame. Encontrarse con el tigre demoníaco. Eso es un hecho. Si no intervengo, esto será una cacería unilateral. El pescador que se beneficia soy yo. Qué lástima por una piel tan buena. Queridas maestras, estoy aquí. Shower. Nos tenías a las dos maestras muertas de preocupación. Go, maestras, ustedes... Briva, ¿acaso tienes algún pensamiento inapropiado hacia tus maestras? Sure. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que tu ropa está tan rota? Y Iván es supervisor. ¿Cómo es que no lo veo contigo? ¿Qué supervisor de mierda? Beiji Juan me obligó a entrar en la montaña. En realidad, quería matarme. ¿Ese viejo perro de Beiji Juan? ¿Dónde está? Mira, esta vieja no lo destrozará con sus propias manos. Te he denunciado ante los altos mandos del clan. Dos maestras. Soul Pianisi se encontró con el tigre demonio y murieron juntos. Shower. Maestras, nunca más te dejaremos ir solo. ¿Y ahora qué hacemos? Debemos planear esto con calma. Este lugar no es seguro. Regresemos primero al pueblo de Liuxian. Ese joven es increíble. Él solo mató al tigre demonio que se transformaba y al cultivador de la tapa Shindan. Lo vi todo desde mi escondite. Eblist se tiliquea las fullas. No seas tan duro. ¡Qué fastidio! Ahora que el tigre demonio murió, ya no hay que temer que te obligue a casarte. ¿Qué miras? Ya se fue hace rato.
Elia tiene pareja de cultivación. Y son dos, hermosas como hadas. Mira lo bien que lo tratan. ¿Y tú? ¿Qué finges? Demonio. ¿Qué es eso de querer todo? Explícate. Si tanto te gusta, ve a buscarlo tú. ¿Quién prometió que quien matara al tigre demonio sería su pareja de cultivación? Ahora que apareció esa persona, no, vaya que no ibas en la remolona, pero pensándolo bien, sus parejas son hadas. Tú, toda oscura, pareces un fantasma. Quizás ni te mire. Si me transformara, sería más hermosa que sus dos parejas. Voy a buscarlo. No me sigas. Espérame. Informemos el incidente al clan, tal como fue. Tengo los cadáveres del tigre demonio y Pei y Juan. Como prueba. Pero lo de que Pei y Tiwan quiso matarme. O informemos aún, para evitar problemas. Digamos que Pei y Juan me llevó a investigar. Encontró al tigre demonio y murieron juntos. Jover, guardaste el cuerpo del tigre demonio, ¿verdad? Muéstranos. Sí, quiero ver como un demonio bestia. Toma forma humana. ¡Wow! Sus cuerpos. ¿Están llenos de agujeros? Va, ese Pei es un inútil. Un don nadie que quiso robarnos. Incluso este tigre demonio, comparado con nuestro Shu Er, se queda corto. Dicen que los demonios a punto de transformarse tienen un núcleo demoníaco. La esencia demoníaca. Está conmigo. Pei Juan es el administrador de la secta Heiwan. ¿Cómo es que no veo que tenga un anillo de almacenamiento? Jover, otra vez desobedeces. Un día, como maestro, me volvía como madre. Nosotras, tus dos madres. Gestionamos este negocio dentro. ¿Qué fueron? No es fácil. Esa es demoníaca y el anillo de almacenamiento. Mejor que las madres te las guarden. ¿Ya tienes a nosotras? ¿Qué más quieres? Buen chico, obedece. Dos madres otra vez. De día no está bien. Madre, creo que que dejó el tigre demonio. Es una pena no aprovecharla. ¿Por qué no nos mudamos a vivir a la cueva? Me temo que no. Esté puesto en Lucian Town. O en la alta jerarquía de la secta Heiwan. Como discípulos, solo podemos cumplir. En realidad, no es que no haya margen de maniobra. Cuando te conviertas oficialmente en discípulo de Heiwan, aún podemos proponer a la secta trasladar el puesto de Lucian Town a las montañas Kenmount. Las cosas tienen prioridad. Lo urgente es que te conviertas en alquimista de Heiwan. Con esa identidad, la alta jerarquía te priorizará. Si a Shu Er realmente le gusta esa cueva, mañana te acompañamos a la montaña. Como si fuera un paseo para distraerte. Sí, esa cueva donde el tigre demonio se recluyó. Nosotras también queremos verla en persona. ¡Wow! Siento que el ki espiritual aquí es muy abundante. El chi espiritual aquí es tan denso. Supongo que bajo tierra hay una vena espiritual. Pero esta montaña mide 7 u 8 mil metros. ¿Qué tan profunda estará enterrada esa vena espiritual? Esta es la cueva donde el tigre demonio se transformó. ¿Cómo está vacía por dentro? La única ventaja de esta cueva es su abundante ki espiritual y que es espaciosa. Madres, miren, está lejos de la gente. Qué tranquilo. Podemos decorarla, poner piso, dividir decenas de habitaciones, hacer una rocalla con cortinas. Hacken de verdad. Esta plataforma de piedra tiene una formación. Parece una formación de reunión espiritual. ¿Para qué son estas ranuras? Estas ranuras probablemente se llenan con piedras espirituales. Usando el poder espiritual dentro para activar la formación, basta con llenarlas con piedras espirituales de baja calidad. ¿Cómo puede ser? No tiene sentido. Al llenar las ranuras con piedras espirituales, los patrones de la formación deberían activar su poder. Quizás esta sea una formación inservible. Mira las ranuras en el suelo. Está todo desnivelado. Las marcas de la formación están muy desgastadas. Señoras maestras, ¿no notan que este punto central de la formación es muy extraño? ¿Qué diablos está pasando aquí? Me teletransportaron fuera de la gruta. ¿Me habrán teletransportado a una zona aún más profunda de la montaña Kenmount? ¡Ay, por favor, echadme una mano!